Bueno, vamos a hablar de los Panama Papers. Atención, esta investigación periodística internacional que se descubrió cómo empresarios y personalidades de todo el mundo y de las más diversos evadían impuestos y escondían su riqueza a través de firmas de abogados en Panamá, en este caso concreto a través de la empresa Mossack Fonseca. Personalidades muy variadas, desde Mauricio Macri, Lionel Messi, bueno, los gobiernos de Arabia Saudita, hasta... En nuestro país, Pedro Damiani fue uno de los más nombrados, también, ¿no? Entre varios. Tal cual. Búsqueda publicó esta semana varias personalidades uruguayas que habían trabajado, que habían estado en contacto con la empresa Mossack Fonseca para hacer sociedades anónimas offshore. Pero bueno, para saber de qué se trata un poco más el escándalo de los Panama Papers y cómo funciona toda la trama de evasión fiscal y el lavado de dinero que está detrás, hablaremos hoy con el especialista en finanzas y política tributaria Jorge Gallero. Gallero es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesor de grado y posgrado en varias universidades nacionales de Argentina, además de ser asesor de diversas instituciones públicas de ese país. También es investigador del Centro de Economías y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina y ha publicado numerosos trabajos sobre políticas fiscales y regulación de servicios públicos. Actualmente es miembro de las organizaciones internacionales Stat Justice y de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Lo recibimos aquí en la mañana de Uniradio. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a ustedes, Javier y Carolina. Gracias, Jorge, por atendernos. A través de las filtraciones públicas publicadas por la prensa internacional esta semana, se supo que el estudio panameño, entonces, como decíamos, Mossack Fonseca, administraba más de 200.000 empresas offshore. ¿Nos podrías explicar un poco qué quiere decir que es una empresa offshore y cuándo surge esta práctica, ¿no, del offshore en el mundo de las finanzas? Bueno, una empresa offshore es una empresa pantalla, esa es la otra expresión que las denomina. Lo de offshore es porque está más allá de las playas, es decir, fuera de las naciones soberanas de donde se originan los capitales que las fundan, ¿no? Y lo de empresa pantalla porque la palabra pantalla expresa la función que cubren estas offshore. Es decir, ofrecer una pantalla que protege la identidad del titular de los activos que quieren traficarse a través de esta sociedad colocada en alguna jurisdicción de baja tributación, guaridas fiscales más claramente, jurisdicciones que son llamadas también jurisdicciones del secreto, porque además de ofrecer baja tributación a las empresas que allí se radiquen, les ofrecen protección completa de sus datos, es decir, incluyendo la cobertura completa de la identidad del propietario, que tiene cierta seguridad, salvo casos de filtraciones como estas, no queridas, que tienen la seguridad de que todo será cubierto. Entonces las cuestiones a que se dedique esta sociedad, las cuentas que tenga afuera, las utilidades que haga, las reinversiones que decida, todo eso está amparado por el secreto, que supone que estas jurisdicciones no van a entregar, en condiciones normales y en la mayor parte de los casos, ningún dato que sea requerido por ninguna autoridad nacional de donde se originan los capitales que allí se protegen. Esta sería la definición. Para tener un poco de idea, ¿cuánto más puede ser en un país que tenga una tributación normal, estándar? ¿Cuánto más se puede pagar de impuestos en un país así que en estos paraísos fiscales? Bueno, en el límite estos paraísos ofrecen 0 impuesto para las actividades que se desarrollen por fuera de la jurisdicción del secreto, ¿correcto? Estas jurisdicciones tienen impuestos para las actividades locales. Por ejemplo, en Bahamas hay hoteles de turismo. Claro. Las actividades locales pagan impuestos, pero las actividades que están amparadas por la radicación formal de la sociedad allí, en Bahamas, por ejemplo, que estén realizadas por fuera de las Bahamas, y este es el caso más común, ¿no? Esas actividades pagan o muy pocos impuestos o muy bajos impuestos. Digamos, un país de cierto nivel de desarrollo, digamos, tiene un impuesto a las ganancias de las sociedades que oscila entre 30 y pico y 40 y pico %. La diferencia de eso a 0, prácticamente 0, es muy alta. Sí, más cuando hay grandes sumas de dinero, ¿no?
Claro. Pero la opacidad, la protección, el secretismo es tan importante como el tema del ahorro de impuestos. Jorge, ¿cómo es el tema del marco de la legalidad de este tipo de empresas offshore? Porque hemos escuchado decir en esta semana que no es ilegal tenerlas. ¿Qué pasa con esto? El presidente de los Estados Unidos, Obama, ha salido a decir esto. Uh-huh. Y es bueno el ejemplo de Obama porque me permite aclarar un poco esto. Sí, en la mayor parte de las legislaciones, la constitución de la sociedad offshore en sí no está penada. En muchos casos está regulada, y hasta fuertemente regulada, ¿no? En los países de donde alguien toma la iniciativa de crear fuera la sociedad offshore. Por ejemplo, en Argentina hubo hace unos años una tendencia a regularla fuertemente, a partir de la IGJ, la Inspección General de Personas Jurídicas, ¿no? Ahora, con el nuevo gobierno, hay una política de desregularla, ¿eh? de darle libertad a eso. Incluso la ciudad de Buenos Aires quiere tener su propio régimen, y el actual presidente Macri, cuando era titular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace unos 8 años, ya empezó fuerte a tratar de impulsar una desregulación y liberalización para proceder a crear y actuar con sociedades offshore desde Argentina. Esto lo hace poco inocente respecto al descubrimiento que se ha hecho, claro, respecto de su vinculación, de su tema, sí, poco inocente. Y bueno, y ahora se ha descubierto, hay que ver una excelente nota de ayer de Nora Beiras en página 12, páginas 2 y 3, 2 páginas, que revela todas estas actividades del presidente Macri para lograr esta liberalización del sistema de offshores, y que lo han llevado a acosar a la doctora Gil Carbó, a la procuradora, a la encargada de la Fiscalía, que procede en Argentina, tiene pocos años, a acusar casos de lavado, fuga de capitales, los casos que están asociados a la creación de offshore. Pero volviendo a Obama ha dicho en estos días que, bueno, que este proceso de la fuga de capitales, lavado y la operación de estas offshore es un proceso perverso, lamentable, pero que tienen alguna legalidad estas empresas, lo que hace difícil perseguirlas. Bueno, es cierto lo que dice Obama. Lo que no dice Obama es que cuando él asumió hace casi 2 periodos, porque está terminando el segundo, la presidencia de los Estados Unidos, en el instante de asumir, él introdujo en el Congreso americano un ambicioso sistema de cambio legal para perseguir el sistema de fuga de capitales de los Estados Unidos y pago mucho menor de impuestos que lo que debería ser, dada la ley impositiva americana. Introdujo entonces un proyecto ambicioso para reformar un sistema perverso que en Estados Unidos se viene desde la época de los Bush y que Clinton no tocó, ¿no? Obama conocía muy bien esto, estuvo muy bien asesorado y ingresó al Congreso este proyecto de ley, que por ejemplo señala en sus considerandos que las empresas americanas que deberían pagar del orden de 37% de impuestos sobre las ganancias, los ingresos, terminaban pagando en promedio, como consecuencia del uso de estos paraísos, 7-8%. Estas cifras, el contraste entre lo que deberían pagar y lo que pagaban efectivamente hace 8 años, esto no cambió mucho, incluso puede haberse agravado, coincide con las que el inversor Warren Buffett señaló también hace unos pocos años, incluso mencionando el contraste entre los impuestos que él pagaba de este orden, 7-8, como efectivos, y los que pagaba su secretaria, que eran del orden de 20 y pico. Bueno, entonces, Obama se omitió cuando habló del tema hablar de su fracaso, del hecho de que él es un prisionero pasivo de este sistema, no lo pudo mover, así como no pudo en 2 periodos cerrar Guantánamo.
Sí. Esto lo planteo porque me parece que muestra claramente el poder de estas instituciones globales opacas, de las que se benefician obviamente las multinacionales en primer lugar, los ricos globales y los grandes bancos globales, que son los actores ocultos en esta denuncia de los Panama Papers. Hasta ahora no aparece casi mención de los bancos globales, pero ellos son los que efectivamente facilitan, viabilizan, aceitan este sistema de evasión, fuga de capitales y lavado a escala global. Aquí en Uruguay obviamente también se disparó la polémica, incluso el diario El Observador de aquí de Uruguay sacó una editorial diciendo por qué a criterio periodístico de ellos no iban a mencionar las personas que estaban involucradas, porque tener un offshore no es un ilícito en sí. Después se descubrió y... sí. Tener un offshore no es legal, pero es ilícito. Es importante, y esto ayuda a terminar de contestar la pregunta que me hizo Carolina, ¿no? Uh-huh, sí. Uno puede atenerse en este y en otros casos a la letra de la ley, pero uno puede estar violando su espíritu y apelando a subterfugios que usa de huecos y ambigüedades de la ley para no cumplir el propósito del legislador y la sociedad, buscado cuando la ley es sancionada. Y esto es lo que ocurre con el uso de esta figura de los paraísos fiscales. Con el uso de asesoramiento contable y legal muy sofisticado, que es muy costoso, estos actores centrales del sistema opaco mundial logran violar la ley y realizar ilícitos que, cuando son llevados a tribunales, pueden zafar por el lado de que la legalidad formal supuestamente no ha sido violada. ¿Queda claro? Es como que quedan huecos en la legislación de los que se hace uso. Y por eso es muy importante destacar: ilícito no es exactamente ilegal. En términos de evasión, ilusión impositivas, se ve también clara la diferencia. La evasión es ilegal. Se violó muy abiertamente una ley, y normalmente cuando hay evasión puede haber castigo. La ilusión es absolutamente reprobable, moralmente condenable, y es violatoria del espíritu de la ley y la intención política de quienes la propiciaron, y de la de una conducta social, proactiva, responsable. Pero no necesariamente la ilicitud cae bajo el castigo de los tribunales. Claro, sí, está claro. Lo que le contaba con El Observador es que dijeron que no iban a publicar la información. Después se conoció que el director del diario El Observador, que es Ricardo Peirano, tenía empresas offshore, tenía 3 empresas offshore, le reconoció y dijo que era para regular cuestiones sucesorias de su familia, dijo que era. Bueno, ¿Esto es creíble? O sea, ¿qué quiere decir esto? Esa es una de las justificaciones para apelar a estos procedimientos. ¿Pero qué quiere? ¿Qué es regular cuestiones sucesorias de la familia? A veces establecer procedimientos sucesorios que no están totalmente de acuerdo con la legislación nacional. Uh-huh. Digamos, las razones por las que se apela a este sistema opaco global son algunas relacionadas con delitos propiamente dicho, ¿correcto? Pero eso explica, según un cálculo muy serio hecho hace unos 10 años por un estudioso de esto, un americano, lo que es delito propiamente dicho explica alrededor del 35% del movimiento de capitales negros globales, para decirlo corto, ¿no? Uh-huh.
35%. El restante 65% tiene que ver con la actividad comercial de las multinacionales y los ricos globales y los grandes bancos. Y del 35%, apenas en orden de un tercio, que es delito propiamente dicho, ahí está obviamente narcotráfico, tráfico de armas, de especies, tráfico de personas, y está también corrupción política. Bueno, lo que es propiamente corrupción política, que es el tema que aparece en tapa de todos los medios que reproducen esto con mayor intensidad, apenas representa en montos involucrados 4-5%, según la región de la que estamos hablando, de la masa total de capitales negros. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay una manipulación mediática o digamos de los sectores más poderosos implicados, que obviamente apunta a una deslegitimación de la política a nivel global y en particular en los países del sur, que están caracterizados como los más corruptos en los rankings de Transparencia Internacional, por ejemplo. Pero las cifras serias muestran que no es así, que hay dos grandes mentiras detrás de esto. Una, que la corrupción política, muy repudiable y muy costosa para nuestros pueblos y países, estoy de acuerdo, ¿no? Representa una fracción muy menor del movimiento opaco global, y que entre el sur y el norte no hay diferencias significativas. Las estimaciones dan que mientras la corrupción política explica 4% de estos capitales negros en el sur, es decir, en los países en desarrollo, está explicando 5% en el norte. Es muy interesante analizar esto y es muy interesante tenerlo presente para no ser víctima de la manipulación mediática. En Argentina, ustedes mencionaban El Observador, ¿no? Sí. En Argentina, los diarios corresponsales por el momento de este consorcio de periodistas de investigación que meritoriamente ha descubierto, aparentemente, eso no está claro, pero sí ha trabajado sobre esta información, la ha procesado y la ha distribuido entre medios corresponsales en todo el mundo, de modo tal que todo sea develado el mismo día, ¿correcto? En Argentina, los corresponsales son La Nación y Canal 13, o el grupo Clarín. Claro. ¿Y qué ocurrió con su primera revelación de esta información? Que develaron menos de una decena de casos cuando se informó que argentinos implicados en estos Panama Papers hay 570. Y en esa decena de casos aparece el presidente de la Nación, Messi, el exsecretario del presidente Kirchner y alguna persona más, bueno, un intendente del municipio de Lanús, algunos parientes más del presidente de la Nación, pero ningún gran empresario, ningún banco, ningún medio, y ya está probado por develaciones anteriores que La Nación y el grupo Clarín usan los paraísos fiscales, fugan y evaden impuestos usando estos instrumentos. ¿Queda claro? Sí. Jorge, le hago una consulta. Uruguay se encuentra entre los 10 países en donde operan más intermediarios de Mossack Fonseca. Para consultarle un poco sobre el rol de estos intermediarios, nosotros le mencionábamos a Juan Pedro Damiani, que está involucrado por parte de su despacho de abogados. Otra persona que está muy involucrada, que tiene que ver con su despacho también, es un político uruguayo, Sergio Abreu, que bueno, en declaraciones está vinculado a los Messi, ¿no? Cuando le consultaron se probó que los Messi tienen relación con este despacho. Él dijo, es como que vos vendas un cuchillo y vos no sabés si el comprador va a matar a la madre, al padre o al hijo o va a cortar un churrasco. ¿Qué pasa con estas figuras que ejercen como intermediario de esto? Es buena la figura, y la misma figura, de un modo menos provocativo, usada por los dueños de Mossack Fonseca, el estudio panameño, para explicar los límites de su trabajo, ¿no? Sí, Mossack Fonseca, así como los corresponsales uruguayos, venden cáscaras, ¿me explico? Cáscaras societarias, Después, ellos no saben qué va a hacer
el comprador con esa cáscara. Obviamente, a esta altura del partido, con la experiencia que tiene, saben que no va a hacer nada que se acomode a la ley, saben que no, a través de esas cáscaras no van a donar fondos a Vida Silvestre o a Médicos Sin Fronteras. Claro. Saben que va a ser usada para algo ilícito, que incluye evasión, que incluye muy probablemente fuga de capitales y actividades de lavado de dinero. Cuando no, delito propiamente dicho, cuando no, están los casos también en que esas sociedades son usadas para encubrir fondos surgidos de la corrupción política, ¿no? Pero por eso las aclaraciones del presidente argentino hasta el momento son insustanciales, porque él habló de la cáscara, pero no de las actividades que se desarrollaron con la cáscara. Y esas actividades son las que protege la Guardia Fiscal. Y las protege tan bien que normalmente no pueden conocerse esas actividades, salvo que el titular de esa sociedad y las cuentas a las que está asociada, porque normalmente esas sociedades, solo en casos muy raros, permanecen inactivas muertas. Esas sociedades manejan cuentas en los grandes bancos globales y compran y venden, invierten y obtienen utilidades, y eso es lo que no se informa, obviamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensás que puede pasar con la imputación que se le hizo a Macri por esta empresa offshore que un juez federal le hizo a Macri? Me parece que hay sustancia para que el juicio camine. Por lo pronto ya está caminando, pero el problema es que incluso es muy probable que entre las 570 casos de argentinos aparezcan más de la familia Macri e incluso eventualmente puede aparecer alguno más del propio presidente. Pero la justicia es lenta y el caso de un presidente de la nación involucrado en esto es un caso que cuestiona la legitimidad política de la máxima autoridad del país. Bueno, el primer ministro de Islandia renunció. Claro, si no vean el primer ministro de Islandia, que amagó renunciar, después quiso echarse atrás y tuvo que renunciar. Sí. Bueno, Islandia es un país pequeño, pero es un buen ejemplo a la luz de estos dramas nacionales que están ligados al endeudamiento, la creación de estas figuras, el vaciamiento nacional. Digamos, porque cuando le estalló la crisis, cuando Islandia cayó en default y previamente todos sus bancos quebraron, Islandia, a diferencia de Argentina, tuvo a la gente movilizada en la calle presionando a los políticos y evitando que se reconociera la masa de deuda con enormes visos de ilicitud que los llevó a esa crisis. Y por eso finalmente resolvieron asuntos con quitas muy grandes que afectaron a los inversores ingleses, alemanes, franceses. Una puja muy grande e Islandia en ese punto la ganó, a diferencia de Argentina. Y ahora Islandia reacciona también presionando sobre sus autoridades políticas y obligando a la renuncia. Volviendo al caso argentino, bueno, como digo, corren mucho más rápido los tiempos políticos de la posible consolidación de una ilegitimidad de la figura presidencial si no se producen las aclaraciones rápidas y pertinentes. Por el momento no hay aclaración sustancial ninguna. Es más, el jefe de gabinete en la primera reacción pública que hubo a esto, en vez de presentar información completa, fehaciente, necesaria para esclarecer el caso y quitar toda duda acerca de la conducta presidencial, afirmó como un dogma que el presidente de la Nación es absolutamente transparente, con estas palabras, absolutamente transparente. A mí se me ocurrió decirle un periodista que me preguntaba sobre esto. Bueno, no hay nadie absolutamente transparente en el mundo real. Ni siquiera Dios es absolutamente transparente en sus actividades. Los designios de Dios, los religiosos
que han reflexionado sobre esto o bien formados saben que los designios de Dios son inescrutables. O sea, cuanto más poder, menos transparencia, y transparencia absoluta es una burla. Jorge, respecto a eso, ¿no? Cuanto más poder, menos transparencia. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas que trae esto? Porque los ciudadanos pagamos impuestos para mantener los servicios públicos, ¿no? La salud, la educación, las políticas de vivienda. ¿Qué pasa cuando de las cúpulas más altas de poder se evaden estos impuestos y se hacen este tipo de cosas? Bueno, en el límite se deslegitima la actividad política y se produce después una reacción social del tipo que termina en procesos como el argentino del 2001, que se vayan todos. Claro. Ese es el drama límite, por eso hay que reaccionar fuertemente. Pero además, en el conjunto de daños que esta conducta, estas actividades producen, la fuga de impuestos ni siquiera es el central, porque cuando hay un componente de fuga de capitales muy importante, que obviamente está asociado al incumplimiento impositivo, porque normalmente, o buena parte de los capitales que fugan son capitales sustraídos al fisco, es decir, evadidos, que giran en negro en algún plazo dentro de las sociedades donde se ganaron, los países en los que se generaron, y luego van al exterior para la inversión a través de los paraísos en la banca global, ¿no? Y su multiplicación afuera. El hecho de la transferencia al exterior, la fuga de capitales, tiene un impacto perverso en nuestros países, en el sur del mundo, no en el norte, que ahora voy a hacer un comentario porque la situación del norte es distinta. Uh-huh. Tiene un impacto perverso que es muy superior al propio asociado de la evasión impositiva. Pues son capitales que fueron tomados del giro local y que en vez de ser reinvertidos y generar trabajo nuevo o incluso sostener el trabajo que existen, pasan a girar fuera de todo control en el exterior, multiplicando riqueza offshore en beneficio de otros territorios. Con el norte hay una situación asimétrica en términos de la fuga, no en la evasión, que cada vez más los está afectando, no sé si al mismo grado, pero fuertemente como a nuestros países del sur. Pero en la evasión hay una diferencia sustancial, y esto explica que estas cuestiones sean vistas en el norte como evasión y no como fuga, porque la fuga del sur, ¿a quién beneficia sustancialmente? Al norte. Los capitales que fugan de nuestros países se invierten en acciones, en propiedad, Miami, en fondos financieros, que son administrados en el norte, a favor de los intereses de la sociedad del norte, a través de los bancos del norte. ¿Y cuáles son los ejes centrales que manejan estas riquezas y los territorios que se benefician especialmente de este manejo? Y es la hermandad anglosajona, Estados Unidos e Inglaterra, donde tienen sede por el momento los dos centros financieros hegemónicos del globo, Londres y Nueva York. Claro. Alrededor de Londres y Nueva York orbitan el grueso de los paraísos fiscales importantes del mundo, los del Caribe y las Vírgenes, Bahamas, Caimán, los del Canal de la Mancha, la isla de Man, Jersey, Guernsey, y crecientemente en los últimos años los paraísos que están en el interior del territorio de estos dos países, el Reino Unido y Estados Unidos. Estados Unidos, ya está siendo sabido, tiene varios estados que son poderosos paraísos fiscales hoy, estados norteamericanos, Nevada, Delaware. Claro, no se menciona. Alaska, no se mencionan. En los Panama Papers no aparecen. Exacto. En el Reino Unido el principal paraíso es la City de Londres. Y digamos, si tenemos un minuto más, vinculo esto con el problema de la crisis global y la reacción contra los paraísos que emergió cuando el norte tomó conciencia del daño que recibía, el daño fiscal que le producía la creciente evasión. Cuando comenzó la crisis en la que todavía estamos sumergidos, uh-huh. En el 2008, antes de la reunión que creo que ocurrió en el 2009 en Londres, del G20,
una reunión clave para tratar la marcha de la crisis. Sí. La crisis, como ustedes recuerdan, estalló primero en Estados Unidos en el 2007 con las hipotecas subprime y en el 2008 se generalizó. Bueno, en el 2008, creo que hacia fines y antes de que se diera la reunión esta clave de Londres, la primera ministra alemana Merkel, el primer ministro francés de entonces Sarkozy y el entonces titular del Fondo Monetario Internacional Strauss-Kahn reaccionaron los tres casi coordinadamente, muy furiosos contra los paraísos, y dijeron, uno de ellos creo que fue Sarkozy, dijo que había que volarlos con dinamita. Así, literalmente, que había que volarlos con dinamita. Esto antes de la reunión de Londres, como preparando el terreno para una discusión con la hermandad anglosajona, que son los responsables de esto, que también obviamente afecta como fuga a Alemania, a Francia. Sarkozy ofició en ese momento un poco como portavoz del sur del mundo, ¿no? Ofició bien, cosa que no hace hoy la titular del fondo. Bueno, ¿qué pasó después de esta tan dura caracterización? No pasó nada. No pasó nada del 2008 para ahora. Nadie estalló nada. No, el tema nada pasó. Salió de agenda. El tema de las guaridas fiscales salió de agenda. Mi presunción obvia es que la hermandad anglosajona, la principal beneficiaria de este sistema, se plantó y dijo, de esto no. Claro, de esto no se habla. Se pasó a una vía lateral, y a mi juicio mucho menos efectiva y que no va a andar estratégicamente, que fue un proyecto BEPS, motorizado por la OCDE, el Club de las Naciones Ricas, que intentan limitar las maniobras de las multinacionales y los ricos locales desde los países centrales, digamos, cambiando la legislación de los países centrales, para a partir de allí tratar de reducir el uso de paraísos y todas estas maniobras. Pero las guaridas, en sí, los paraísos no son tocadas. Y ahora cuando aparece esta revelación, Panama Papers, bueno, aparece un país que no es marginal, tiene su importancia en estas maniobras, pero no aparece Delaware, no aparece Nevada, no aparece Alaska, no aparece la City de Londres, y no aparecen por el momento en las revelaciones ni grandes empresarios, ni políticos, ni jueces, ni bancos de los Estados Unidos y de Inglaterra. Ahora, que menciona esto, ¿no? Que dice que solo aparece una parte de todo lo que está pasando en el mundo en vinculación a este tema. A nivel personal, ¿usted considera que es casual que aparezca el tema, que se filtre esta información? Bueno, ya se ha verificado en los últimos años una sucesión de, no sé cómo lo podemos llamar, arrepentidos, en inglés se llaman whistleblowers, o sea, los que tocan el pito, es decir, los que dan la alarma, ¿no? Hervé Falciani, francés en Suiza en relación al HSBC, Hernán Arbizu en Buenos Aires en relación a la actuación de JP Morgan en estos mismos negocios turbios, Rudolf Elmer en Suiza. Hay una cantidad de varios americanos, hay una cantidad grande de arrepentidos que han hecho conocer información, y yo conozco el caso de algunos con algún detalle, incluso me he entrevistado con algunos de ellos, con Elmer en Suiza, con Arbizu muchas veces, porque ha sido una fuente muy importante para nuestras investigaciones en el centro en el que yo he trabajado, al CEFIDAR. Y he leído atentamente los otros casos, el de Falciani, que incluso escribió un largo libro. Y no me quedan dudas respecto de las razones legítimas de diverso tipo por los cuales estas personas han actuado y han denunciado. No me queda la menor duda. Aun cuando incluso en algún caso, el de Falciani, él cuenta claramente en su libro que él tuvo la sensación en el momento que preparaba la captura de información de la base de datos del HSBC en Ginebra, en ese momento, y se preparaba para protegerse, porque sabía que iba a ser agredido, atacado, si no muerto, puesto en prisión, ¿no? En realidad no está en prisión en Suiza solo porque el gobierno francés lo protege. Bueno, en ese momento en que él estaba urdiendo la captura de la información que luego reveló, él dice que tuvo la sensación que había una fuerza oscura
que estaba cerca y que empujaba en alguna dirección, ¿no? Que quería que esto se produjera. Y no la pudo identificar, pero él honestamente señala esa percepción. En el caso de los Panama Papers no tengo ningún elemento serio. Como para poder confirmar, sí, claro. Pero hay denuncias, está la denuncia de la gente de Wikileaks, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Denuncias de sesgos. Lo que sí está claro, es decir, yo no tengo nada serio en cuanto a el financiamiento de esta particular iniciativa, de cómo realizar esta investigación, original, las fuerzas oscuras, tal como la mencionó Falciani, que pueden estar empujando. Pero lo que sí es claro es que hasta el momento, ojo que esto se terminaría de develar a fin de mayo, ¿no? Pero hasta el momento hay un sesgo muy grande en el tipo de información que se está revelando. Bien. Con lo positivo que es que se revele esta información, pero debemos tener cuidado y no ser ingenuos respecto del proceso de develamiento y manipulación. Exacto, por eso le preguntaba, Jorge, para no caer en ingenuidades y como usted bien mencionaba, aprovechaba para consultárselo, que esto es solo una parte de todo lo que está pasando en el mundo y que no se menciona. Sí, Jorge, por dos razones, porque el grueso de la información de los Panama Papers no fue revelada, y porque ya podemos presumir con fundamento que los Panama Papers van a dejar de lado una parte inmensa que no conviene a la hermandad anglosajona que se revele, ni a los bancos globales, el oligopolio global que maneja el mundo hoy. Jorge Gáchero, ha sido un placer hablar con usted, realmente ha sido meridianamente claro en todos los conceptos que nos ha transmitido y cómo ha dejado esclarecido el tema Panama Papers y diferentes conceptos que son difíciles de entender muchas veces. Bueno, me alegro que les haya gustado y bueno, para eso estoy. Yo soy investigador y bueno, mi finalidad es que mis trabajos no permanezcan en el estante de la biblioteca, sino que tengan difusión. Le agradecemos los minutos en la mañana a Uniradio. No, gracias a ustedes. Hablábamos entonces con Jorge Gáchero, él es licenciado en Economía Política, especialista en Finanzas Políticas y Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos.